Nuestro tema de hoy es autoestima. ¿Qué es autoestima? Sabemos, lo habremos escuchado, pero ¿qué es? Sí. Tratemos de definir un poquito. Ok, bueno, realmente cuando hablamos de autoestima, hablamos de esa fe, como habías mencionado ahí, de esa fe, esa capacidad que uno tiene y valora lo que uno realmente. Y por eso justamente autoestima es la imagen, ¿verdad? Es la imagen que yo estoy proyectando o es la imagen que uno proyecta, teniendo en cuenta lo que son sus valores, sus debilidades, porque bien sabemos que todos tenemos nuestras debilidades, nuestras habilidades, nuestra fortaleza, y eso es lo que nos acompaña nuestro día a día. Eso es lo que realmente está siempre presente y eso es lo que reflejamos, eso es lo que llevamos con nosotros. Reflejamos ya sea con los hijos, la familia, el esposo, en el lugar de estudio, donde quiera que estemos, eso es lo que reflejamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros realmente, cuánto es la fe o cuánto es el amor hacia cada uno o sea, que hacia uno mismo. Es la imagen que uno está reflejando. No sé si me parece, a veces esa connotación pareciera ser que tiene más forma negativa, tiene una autoestima baja, a veces decimos, ¿verdad? Sí. Cuando se habla de autoestima, pareciera ser que siempre mencionamos que es un problema, pero no lo es así, porque vamos a hablar hoy que una baja autoestima o una alta autoestima, bueno, hay que tener, parece un equilibrio. Sí, si hablamos de la definición de una imagen, ¿verdad? Claro, la imagen, pero tenemos que siempre vernos como un todo. O sea que yo como persona tengo mis lados positivos y mis lados negativos. Eso yo no lo puedo negar y eso es bueno. Eso justamente es tener buena autoestima. Yo tengo que reconocer que yo soy una persona que tengo mis falencias, también tengo mi aspecto, porque eso es lo que llevamos, la autoestima, pero hay momentos en que de repente yo me puedo destacar en ciertas áreas y hay ciertas áreas que no es tan, digamos así como que no me resulta tan bueno, no me resulta tan bien, pero hay que tener en cuenta de que no todas las personas van a ser buenos en todo. Eso hay que tener en cuenta. Siempre tiene que haber algo que no soy bueno, no todos, o sea, de repente puede cocinar bien. Y otros no. Y otros no, ¿verdad? De repente hay personas que se destacan en el fútbol, alguna actividad deportiva, otros no, por ejemplo. Entonces, eso es lo que uno tiene que darse cuenta de realmente y no sentirse como que no, yo me veo solamente el lado bueno, el lado positivo de mí y eso es lo que estoy reflejando. O también lo contrario, yo puedo demostrar solamente lo negativo, solamente lo negativo. Entonces, ahí sí que hay un grave inconveniente, digamos, porque la persona que tiene una autoestima muy elevada, de repente sí puede tener ciertos inconvenientes, ¿verdad? Porque hay quizás ciertos pensamientos erróneos, que eso un poquito más adelante lo vamos a ver. Y ahí es el tema justamente, el por qué se titula así, la lucha, ¿verdad? Con el propio yo. Sí. Con uno mismo. La lucha contra uno mismo. ¿Y eso por qué? Quizás nosotros tenemos muy en cuenta las críticas, podríamos decirlo, las críticas negativas que uno recibe de lo externo, de otras personas quizás. Pero esa persona a lo mejor no es con una intención de dañar o no es con un pero quizás bien suave. Pero lo peor en una autoestima o una no sana autoestima es el yo mismo. El yo que se castiga, esa voz interior que está en uno y que le critica y por qué esto y por qué aquello, no, porque hace que uno sea luego que uno no vale, que uno no es apto para esto, no, que uno no sirve para esto. El peor enemigo está
en uno mismo. ¿A eso te referís, por ejemplo, cuando quizás una persona me esté señalando algo? Sí. Puede ser una crítica constructiva, Sí, pero sí. mi voz interior distorsiona ese mensaje. Correctísimo. Y entonces Correctísimo. constantemente yo voy codificando eso como nadie me quiere o no valgo la pena. ¿Te referías a eso, a esa voz interior que mayormente Esa está voz siempre ahí? interior que nos castiga Ah. y, viste, tienes razón, te das cuenta, mira, realmente tu actitud no es buena o esto, un montón de cosas que hace que uno de repente, y va eso como que acrecentándose lastimosamente. Por eso es importante que uno realmente pueda hacer esa autoevaluación y darse cuenta cómo está viviendo su autoestima, si realmente se ve como un todo o no. Ujú. Porque el grave problema está cuando yo permito, porque bien sabemos que las cosas que a mí me suceden, no es tan importante. Tan importante no. Ujú. Yo sé que hay cosas que me van a pasar. Yo sé que hay cosas que están ahí pendientes. Pero lo más importante y lo más valioso es qué sucede en mí, en mis emociones. ¿Qué sucede en mis sentimientos? ¿Qué está pasando en mi esencia? Ujú. Y si yo permito una situación, entonces es porque hay un problema en mí. Yo decido. Claro. Yo no estoy construyendo límites emocionales. Ok. Límites emocionales lo construimos todos los días y uno lo puede hacer como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Tenemos que construir eso día a día. ¿Y con quién? Y con Dios tenemos que construir los límites emocionales, porque si no estamos expuestos a cualquier tipo de situaciones del enemigo, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué puede ser ese ejemplo de límites emocionales? Que yo digo, a esto te estás refiriendo, que me ocurre en un día a día, por ejemplo. Sí, a ver un poco. Podría ser el día a día. No sé, se me ocurre esto. ¿Qué pasa si es que vas a una reunión, o no es de día a día, pero ante una reunión, justo en una reunión se está sirviendo vino, o no sé, Ajá. algún tipo de bebida alcohólica? Entonces vos decís, no, gracias, Yo no tomo. yo no tomo, pero prefiero agua. Sí. Entonces van forzando los límites las demás personas, por amabilidad, claro. Pero, ¿qué pasa cuando al final te sentís muy agobiado? Así como que, bueno, voy a probar, voy a caer de pesado acá, entonces voy a probar. Esos son los límites. O de repente puede ser que uno salga y justo se encuentra con un policía de tránsito y justo uno no lleva documentos. Ujú. Entonces uno está en falta y uno tiene que reconocer, pero esa situación como ya quebró mis límites. Y es bueno que los límites que hemos construido se quiebren. O de repente viene tu hijo o tu hija o alguien te lleve, bueno, no sé, pasó algo y te lleva una mala noticia, cosas así, y nos quebramos, nos rabiamos a veces. Entonces se quebró esos límites emocionales y eso es bueno. Eso es vivir ese momento y reconocer que somos seres emocionales, que somos seres que sentimos, pero no vivir con eso. Ahí hay un quiebre, pero el límite emocional tenemos que ir construyendo y lo vivimos quizás porque yo lo estoy permitiendo. ¿A eso se podría referir a lo que mencionas un poquito del autoconocimiento? ¿Tiene que ver algo con eso? Tiene que ver. El autoconocimiento, uno, en primer lugar, siempre se hace uno la pregunta, y yo creo que ninguna persona se salva de eso, ¿verdad? Cuando uno se pregunta, ¿pero quién soy realmente? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? O realmente yo tengo un propósito en esta vida. ¿Qué pasa? El autoconocimiento. No estamos llegando al autoconcepto, autoconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que decimos allí? Si es que realmente uno
puede llegar, quizás no muchos, o sea que quizás la mayoría pueden saberlo, ¿verdad? Pero cuando uno se pregunta, ¿quién soy? Sí. El autoconocimiento, y yo puedo decir y yo puedo garantizar, yo, Magdalena, soy la hija de un Dios todopoderoso, hija de un rey de reyes. Yo vine con un propósito, Él me hizo, me dio una identidad sexual, soy una nena, ¿verdad? Entonces, desde el vamos podemos nosotros tener esa identidad de quién somos, de dónde venimos, podemos tener esa certeza según la fe. Bueno, entonces, ese es el autoconocimiento que ya nos permite, y por fe, bueno, ya tenemos una identidad, creemos en Jesús, creemos en un Dios todopoderoso, que de ahí venimos. De ahí pasamos a otra fase, que es el autoconcepto, ¿verdad? El autoconcepto es la imagen que yo proyecto de lo que yo tengo, de lo que yo creo de mí misma, ¿verdad? Bueno, yo soy Magdalena, tengo ciertas habilidades, tengo ciertos aspectos, y bueno, y me veo como un todo. Porque yo como ser humano no puedo decir que soy un ser perfecto. No, de ninguna manera. Tampoco puedo decir, no, mi autoestima es, pero allá. No, de ninguna manera. No puedo. Hay cosas que sí me duelen, hay cosas. Entonces, yo reconociendo de que tengo buena y por otro lado una baja autoestima y me veo como un todo, eso es lo bueno. Ahí sí vemos una sanidad, porque tenemos que reconocer que también hay cosas que nos duelen. Hablando de cosas que nos duelen, sí. si hablamos, por ejemplo, de este autoconocimiento, pero ese flujo de información que me llega, por ejemplo, no sé, estoy lanzando nomás, de mi niñez, y me dijeron, vos no valés, vos sos una basura, no servís para nada. Ese es, yo entiendo, según el concepto que dijiste, entonces que voy formando mi autoconocimiento en base a eso, y eso luego va a terminar en un autoconcepto de mí mismo, ¿verdad? Sí, perfecto. Es así. ¿Qué hace entonces la persona? En ese caso, nosotros que somos personas grandes y responsables, nosotros tenemos que afianzar, afirmar. Por eso es importante lo que hace un educador, un docente, es importante lo que hace papá, lo que hace mamá, lo que hace un pastor, líderes de iglesia, tía, tío. Por eso es importante, porque nosotros no sabemos realmente, o puede ese niño o esa niña puede estar reflejando una autoestima, pero con mucho dolor emocional. Y nosotros somos responsables, y más todavía como iglesia, ¿verdad? Somos responsables de poder afirmar y validar a ese niño o a esa niña. Entonces, para contrarrestar y hacerle entender también a los niños de que la autoestima uno tiene que, digamos, trabajar día a día. Si yo nunca recibí una buena autoestima, si yo nunca recibí una afirmación, una validación de que todo era negativo, no, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos un montón de cosas, todo, porque generalmente en vez de una validación, ¿qué es lo que escuchamos? A veces agresiones verbales, a veces rótulos, a veces burlas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de afirmación, estamos hablando, por ejemplo, el caso de un niño, y si de repente trae en su cuaderno una palabra, de repente, si un escrito, una nota de repente que está mal, no está bien escrita o le falta, no sé, algunos puntos o acentos, entonces generalmente los padres, ¿qué es lo que dicen? Pero ¿cómo, Picochera? ¿Cómo, Picochera? Vos te equivocaste, ¿cómo mi hijo? Pero no puede ser, pues ¿cuántas veces, Pico? Ya seguramente no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
en vez de decir eso, porque ahí estamos afirmando lo negativo, lastimosamente. Y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de afirmación, estamos creando una digamos así, confianza, generar confianza y por sobre todas las cosas hacer de que esa persona pueda creer en sí mismo. Entonces, teniendo en cuenta esa nota, llevarle a una reflexión. ¿Qué te parece? Esto vos pensás cómo podríamos llegar a una solución. ¿Cómo crees que podríamos llegar a una solución o a un acuerdo? Y la validación consiste en cuanto a las calificaciones, mirar las calificaciones y a veces qué es lo que hacemos. Dentro de la validación, ¿qué es lo que tenemos que hacer y en qué tenemos que enfocarnos? A dar fuerza, a dar acompañamiento, fortalecer, validar esa autoestima. Por ejemplo, generalmente los niños en las primeras etapas del año escolar le dibuja a papá o le dibuja a mamá. Bueno, entonces, ¿cómo responde papá y mamá para validar eso? ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea, que celebra ese dibujito. Celebra. No es que, ¿dónde pisna está acá mi ojo? ¿Dónde pisna está acá? No. Eso no tendría que ser, sino que celebrar y ¡wow! ¡Qué lindo! Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Está validando hacia el futuro. Lo está, digamos, también afirmando, pero para su autoestima. Son dos términos muy interesantes la que mencionas, afirmación y validación. Me parece muy interesante el ejemplo que mencionas y quizás justo ahora en la etapa que estamos cerrando de primera etapa en las instituciones educativas, nosotros los padres, vos como docente también, ¿verdad? Y bueno, hablando de redes sociales, todo el mundo ahí publica su libreta 5 memetes, ¿verdad? Espectacular. Y ahí le vas a validar, le vas a afirmar al chico. Pero ¿qué vas a hacer con el otro hijo que de repente trajo un 3, trajo un 2 o trajo un 1? ¿O no le parece algo a tu hermano? Le dice, ¿verdad? La comparación. Ahí. Un ejemplo que a veces es muy típico. Que eso realmente va a incidir mucho en la vida de ese chico, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Siempre hay que tener en cuenta, doy un ejemplo más acerca de la validación también. ¿Qué pasa con un chico que lleva una libreta en la casa, una libreta de calificaciones, y de repente el papá o la mamá encuentra 4, 2 o 4 o 1? Entonces ahí es donde uno tiene que tener muy en cuenta, generalmente lo que nos fijamos en el 1 o en el 2. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés acá calificación 1 o calificación 2? Cuestionamos eso. Cuestionamos a veces, como vemos una falta en ciertas conductas, cuestionamos eso. Entonces, primero hay que empezar por la calificación 4 o 5. Por ejemplo, qué bueno. Tampoco decirle, sos el mejor hijo del mundo o el mejor hijo del planeta. No, de ninguna manera. Entonces, sí es importante decirle, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, campeón? ¿Te das cuenta? Estabas estudiando, yo vi que vos te estabas esforzando y me siento orgullosa. O sea que tiene que ser algo concreto, no algo así muy, muy fabuloso, porque ahí el chico se va a frustrar y mucho. Y en cuanto a las comparaciones, siempre tenemos que tener en cuenta, no es que uno de los hijos sea peor ni mejor. Siempre mirando, ¿verdad?, los dedos de la mano vamos a encontrar cada uno con sus diferencias. Entonces, no, cada uno es único, cada uno es especial y cada uno tenemos que celebrar y ver un poquito cómo ver. En ese ejemplo que dijiste, para completar nomás, porque me pareció muy interesante, como padres, ¿verdad? Que, bueno, nos indicaste cómo tratar, por ejemplo, el efecto de afirmación aun cuando aparece un 1. ¿Y cómo le encarás afirmando ese 1 o ese 2, por ejemplo, ¿verdad? Porque mencionaste que, bueno, resaltar o afirmar, resaltar, sí, pero
como docente o como padre o como líderes también tenemos cómo encarar esa para no afectar o dañar de repente a ese. Y hacerle reflexionar al chico, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó acá? Okay. ¿En qué crees que hubo faltas o algunas fallas? Hacerle reflexionar al chico y a medida que tenga esa oportunidad de poder ir hablando, bueno, ¿de aquí en más? ¿Cómo crees que esto se podría hacer? Siempre darle la oportunidad, ¿verdad? Que ese niño se pueda expresar, pero eso también siempre es importante que mamá o papá le dé esa seguridad, ¿verdad? Porque se refleja también nuestra actitud cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, entonces realmente esa validación, porque ocurre también que esa autoestima que nosotros tenemos podemos reflejar en nuestros hijos. Ahí es también en el esposo o la esposa, por eso es importante. Una proyección. Una proyección, ahí está, es una proyección y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Si yo realmente estoy proyectando, si yo estoy reflejando algo que a mí me incomoda y quiero solucionarlo de la manera que a mí me cuestionaron, la manera en que a mí me trataron erróneamente. Sí. Estamos hablando con la licenciada Magdalena Muñoz de Portillo. Hoy nuestro tema es autoestima, un tema demasiado lindo, muy interesante. Yo aproveché y antes del programa le saqué mucha información y con el deseo de compartir contigo en esta noche. Así que pueden escribir, si hay una pregunta o quieren acotar algo, también pueden usar el mensajero de Facebook, nos hacen saber ahí, para que ustedes, vos mamá, vos papá, puedas ser parte también de esto. Si hablamos del ejemplo en estos días de las calificaciones, ¿se puede eso aplicar, la validación y la afirmación en otras áreas? Sí, se puede. ¿Ejemplo? Se puede. Por ejemplo, en una carrera que el chico está... Hay casos en que para tomar decisiones en cuanto a una universidad, que de repente hay chicos que tienen ciertos inconvenientes, será esto, piden ayuda. Ahí es importante tener en cuenta de que la afirmación, ¿verdad? Que la afirmación es, como mencioné hace rato, ¿qué es la afirmación? Es demostrar que yo creo en ti, que yo tengo puesta mi confianza en ti. Entonces, que yo no voy a juzgar, pero quiero que te tomes tu tiempo para tomar esta decisión. Ya sean cuestiones de noviazgo, ya sean cuestiones de ir a la facultad o para un viaje o cosas así. Y en cuanto a la validación, por ejemplo, yo te acompaño porque es dar fuerza, es dar ánimo. Eso significa validación, es forzar, digamos, o sea que fuerza, no es forzar, dar esa fuerza y de que yo te acompaño, yo estoy contigo, pero toda vez que sea bueno, porque hay decisiones muy correctas, pero hay decisiones también que son, hay que tener en cuenta también que la autoestima tiene su lado muy vulnerable. Cuando uno no está lo suficientemente bien, hay que tener cuidado. Entonces, por eso la validación y por eso la afirmación de papá o mamá es bueno. Va a haber lugares, si yo veo que mi niña o mi niño no tiene tan buena autoestima, tengo que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en esa situación el niño o la niña o la chica, ya en este caso, o un joven, es vulnerable. Uno lo puede reforzar de manera muy negativa. Uno puede decir, mira, cuánto te quiero, cuánto esto, qué importante sos para nosotros, ¿verdad?
otras personas lo están validando, digámosle, pero de forma muy negativa. ¿Por qué? Porque el chico es vulnerable y ahí es donde papá y mamá tenemos que estar muy atentos. Se podría decir que si uno no recibe la valoración o la afirmación, ¿lo voy a buscar a otro lado necesariamente? Sí, sí. Por ejemplo, si en casa no estoy recibiendo de parte de papá o de mamá, no sé, Magdalena, si se aplica también al matrimonio. La idea es aprender, porque me parece que son conceptos muy interesantes que se aplican o se deberían aplicar en el matrimonio, aunque son dos personas adultas que llegan, pero que constantemente, porque este tema de la valoración, la afirmación, pues no es solamente para el chico, el joven, todos necesitamos, ¿verdad? Todos. Y eso es la imagen, como dijiste, que proyectamos al final, ¿verdad? Sí. Es la suma de todos ellos. ¿Y qué pasa entonces si no recibimos eso? Bueno, la afirmación. En el caso de una vida matrimonial, de repente podría darse. Voy a dar un ejemplo, viene la esposa y quiere compartir con el esposo. Y sabes que yo pasé por esta experiencia, mira, no me gustó la actitud de fulano, no sé. Puede dar un ejemplo. Y allí el esposo responde, quizás el fulano o la fulana estuvo muy cargada, muy esto, o quizás vos nomás percibiste mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No le estás dando confianza ni estás creyendo en ella, en tu esposa, no le estás creyendo. Entonces, no hay afirmación. Pero, en cambio, si le escuchas o si uno le escucha y le dice, ¿sí? Entiendo, está bien, entiendo y me imagino el dolor y la sorpresa que te llevaste. Me imagino tu dolor. Entonces, ¿qué es lo que uno está demostrando? Que confío en la palabra de mi esposa, que creo, yo no estoy cuestionando ni estoy diciendo, no, modificando un poco, ¿verdad? Porque cuando dimos el ejemplo del niño, bueno, porque generalmente en la afirmación, en vez de afirmar lo contrario a la afirmación, que es un menosprecio, es una agresión verbal, no te escucho, no, vos la equivocada, o vos el equivocado. Entonces, por eso es que en la afirmación, reflexionemos juntos. Porque hay que tenerlo eso como ejemplo. ¿Qué crees vos que habrá pasado? ¿Por qué crees? No cerrar. Y la validación consiste en darle esa fuerza. Yo te acompaño en esto. Yo estoy contigo. Yo estoy como sea, pero estoy a tu lado. Yo te voy a dar esa compañía. Entonces, eso es la validación. Y en una vida matrimonial uno necesita en forma constante también la validación o la afirmación, porque si no, no va a resultar, digamos, o sea que va a ningún resultar. Pero va a haber muchas crisis, va a haber muchos problemas, muchos inconvenientes a nivel matrimonial, porque uno tiene que darse esa oportunidad, tiene que darle al cónyuge la oportunidad de poder, que uno desarrolla la capacidad de escucha, que estoy dispuesto a escucharte, pero no cerrar eso, no hay que hacer un cierre, más bien fortalecer y poder darle esa fuerza. Me da esa imagen cuando mencionas eso, es como un puente, ¿verdad? La afirmación que crea la oportunidad para que llegues hasta la otra persona y pueda haber un diálogo, ¿verdad? Pero si hay una negación o algo así, creo que ya es difícil, o hay inclusive muchas veces me imagino que las palabras ya fluyen de otra manera, ¿verdad? Sí, entonces se complica todo. Así, sí, ¿verdad? se complica. No, hay casos que realmente es preferible, digamos, si es que uno va a ir, digámosle así, como que a otras fuentes, buscar, no, sino que uno necesita nomás consolidar un poquito y fortalecer esa vida conyugal. No importa ya digamos así, lo de afuera, lo importante es que uno esté bien.
crear esa confianza. Te voy a dejar esta pregunta y no sé si hay algo ahí. Bueno, no hay preguntas, la gente está ahí, parece expectante, no hay preguntas. Ese famoso, ¿entendés? Sí, entiende todo lo que se está diciendo hoy. Así que siéntanse libres de compartir con nosotros, ¿verdad? Pero mirando un poco este ejemplo de la validación, la afirmación, a veces se escucha decir a las personas, a mí nadie me dio, nadie me valoró, o nunca me dijeron qué importante soy, o qué linda, o qué sé yo, todas esas afirmaciones que uno emocionalmente todos en mayor o menor medida queremos, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con esa persona que no recibió? Bueno, la persona que no recibió, ya sea la afirmación o ya sea la validación, eso uno tiene que trabajar. Siempre queremos escuchar algo bueno de nosotros mismos, pero eso no importa. Uno tiene que afianzarse, porque ahí sí es importante y muy valioso el autoconocimiento. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? Entonces, trabajar, ir afianzando, digamos, e ir permitiéndose crecer en eso. O sea que la autoestima es algo constante. Por ejemplo, una persona que por más buena autoestima que tenga, no significa de que, bueno, yo no me voy a quebrar más. No, al contrario, uno puede en algún momento de su vida quebrarse y tener esa baja autoestima, y hay ciertas situaciones, hay ciertas áreas en la vida de uno que no tiene buena autoestima. Por eso es bueno reconocer, pero también hay que tratar de afianzar eso, porque siempre la persona tiene algo de bueno, siempre la persona tiene algo muy, muy valioso. No seamos como aquel filósofo alemán, cuenta la historia que tenía así la ropa muy así, digamos, tipo un mendigo. Estaba sentado a la orilla de un río este filósofo alemán. Entonces le ve a un policía y el policía ve y le dice: ¿quién es usted? Y ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Esta persona no tenía luego ni lo más pálida idea de lo que es. Pero si una persona va y trata, por eso justamente yo mencioné de que nosotros como personas que ya somos grandes y que somos muchas veces, estamos en un lugar y somos responsables de poder validar y poder permitirle a esa persona, confiar en esa persona, creer en los más mínimos detalles, y hacerle ver y hacerle entender a esa persona que es cuestión de afianzar su autoestima, cómo él se ve, cómo se está tratando, porque eso es importante, porque algo de bueno tendrá, algo de bueno. Y bien sabemos que ese bueno es que Dios le envió con un propósito. Sí, toda persona. Sí. Bueno, voy a recomendar un libro, que este material siempre es importante. Mencionamos en cada programa que hoy tenemos herramientas muy útiles que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, emocional, físico, y aquí en Más Vida. Hoy aquí con la licenciada Magdalena queremos recomendar este material, recomendarte Cómo tener éxito en aceptarte a ti mismo, de la escritora Joyce Meyer, hallando la confianza para alcanzar tu destino. Lindo material, lo recomendamos. En librería Oasis puedes conseguir este material, te lo llevan a tu casa, a tu trabajo sin problema. Y algo de lo que estamos hablando, aprende cómo aceptarte a ti mismo a pesar de los defectos, vivir por encima de tus sentimientos de inseguridad, insuficiencia, temor al rechazo, algunas cuestiones que ya mencionamos hasta aquí, ¿verdad? Dejar el pasado y seguir adelante hacia una nueva vida. Es un material que lo estamos recomendando hoy
entonces de Librería Oasis, y hay muchos materiales, ¿verdad? Magdalena me estaba hablando sobre el de Bernardo Stamateas, trae varios materiales. Sí. Este es otro que se llama Cómo alcanzar tu máximo potencial, claves para desarrollar y potenciar tu vida. Es otro de, ¿cómo me dijiste el otro? Quererme más. Quererme más, sí, también de pueden, Bernardo Stamateas. pueden preguntar en Librería Oasis. Otro de Bernardo Stamateas, Tu fuerza interior. Y bueno, él habla mucho sobre este tema de justamente de la autoestima, del valor de uno mismo, la fuerza interior de uno. Potencia tus fortalezas para lograr el cambio, ¿verdad? Entonces, ese otro material que tiene Librería Oasis tiene mucho que ver con esto, el poder de una mente transformada. Otoniel Font escribe este material y también es una recomendación de las tantas que hoy te ofrece Librería Oasis. Entonces, te voy a pasar el dato para que puedas enviar un mensaje y pedir uno de estos materiales o que de Bernardo Stamateas o a esta recomendación literaria que te hacemos hoy de Joyce Meyer, cómo tener éxito en aceptarte a ti mismo. Puede ser tu situación o puede ser que tengas un familiar, un amigo. Entonces, este es un muy buen recurso que ahora a lo mejor te estás dando cuenta de la importancia de la autoestima. Librería Oasis queda en Francisco Paredes, número 141, casi Acceso Sur, en Villa Elisa. El teléfono es 0986-178-707. Vamos a compartir también en el Facebook para que puedas hacer tu pedido de estos materiales. Bueno, parece que tenemos, por lo menos hay saludo ahí de la gente, a ver si nos saluda la gente. Entonces la pastora Ada nos va a decir si hay por ahí, ¿no? Da gusto saber cuando no estamos solos, ¿verdad? Así que de repente saludar a algunas personas que están conectadas desde el principio, por ejemplo, Nancy Montiel, Eunice Mencia, Luz, Pablino, Américo, Fidel, Paola, Johnny, Tomás Lesmo, Marcelo Pereira, Graciela. Y quería hacer referencia a un comentario nada más que hizo Nidia, que está muy relacionado a lo que estaban mencionando, de qué importante es cuando damos esa identidad a alguien, ¿verdad? Y en este caso ella hace referencia al mismo Jesús, que cuando él recibió esa afirmación del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado. Y ella hace referencia a esa parte y que creo que es muy oportuna, mejor dicho, esta referencia que ella está haciendo en esta noche. Así que gracias, Nidia. Gracias, y gracias a los amigos por conectarse. Esto queda en la página del Facebook de la iglesia, lo pueden compartir, eso de repente, si hay gente que quiera verlo en estos días, en cualquier momento, así que compartí el link, ¿sí? Comentarlo, compartir con amigos, que queremos que esto sea de ayuda para muchas personas que sufren de la autoestima. Sí. Y mayormente creo que la autoestima es silencioso, ¿verdad? Sobre todo cuando uno sufre de baja autoestima, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta que tener esa baja autoestima conduce a una depresión, conduce a una ansiedad, conduce a muchos tipos de trastornos. Hay que tener cuidado justamente porque el pensamiento es, ¿qué es lo que nos dice o qué es lo que nos dicta ese pensamiento? Tengo mala suerte. Donde me voy nomás a mí no me sale nada. Donde me voy nomás no le caigo bien a nadie. Y como que uno va teniendo como ya pierde las fuerzas, pierde, digamos, el ánimo, no se siente motivado o motivada. Entonces hay que tener cuidado. Porque son pensamientos erróneos y hay que tener en cuenta también que no todo lo que está en la mente, no todo lo que el pensamiento nos dice es verdad. Por eso, y nadie, yo creo que nadie en esta vida puede decir, no, mis pensamientos, sí que tenemos que, así como dice la palabra de Dios, tenemos que pensar en lo bueno, en lo amable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay momentos en que nuestros pensamientos, por nuestra mente, pasa cualquier tipo de
pensamientos erróneos, catastróficos, a veces lo feo. Entonces, no alimentar ese sentimiento de culpa, sino más bien ponerse en oración, más bien pedirle perdón a Dios y que pueda ayudarle a que pueda sacar ese tipo de pensamiento que hay en su mente y que a veces gobierna la vida. O todos tenemos tipos de pensamientos a veces muy negativos, pero lo importante es no alimentar, no detener ese pensamiento y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Voy a aprovechar lo que mencionas, Sí. y quizás esto ya algo personal como pastor, ¿verdad? Porque es algo, una experiencia propia, ¿no? Sí. De que reconocer lo que estás diciendo, y un aspecto muy importante, y quiero aprovechar que vos como profesional, es buscar ayuda con alguien. Porque mencionaste el tema de la mente, y la mente lógicamente es un campo de batalla. Hoy Totalmente. puedo ganar, pero mañana puedo estar por Sí. el suelo, ¿verdad? Qué importante es, y vos que estás en consultorio, Magdalena, ¿verdad? De buscar ayuda, ¿verdad? No esperar que la batalla esté perdida para buscar ayuda, ¿verdad? Tener un confidente, hablar con alguien, poder abrirme un poco, Sí. desnudarme, porque mira, estoy luchando con estos pensamientos. Buscar una Sí. persona que no solamente me va a decir lo que yo quiero escuchar, sino que importante es que un profesional, como en el caso tuyo, Sí. o una consejería espiritual, pero que busque ayudar, ¿verdad? Porque uno busca, estábamos hablando hace rato con Magdalena, por ejemplo, en redes sociales, vos te vas porque querés que la afirmación de la gente, ¿verdad? Querés escuchar lo que tu mente y tu corazón quiere. Sí. Pero qué importante es que alguien nos confronte muchas veces. Sí, sí, y eso es muy importante. Tener en cuenta de que somos personas que realmente necesitamos de que alguien nos escuche. Necesitamos de que alguien realmente pueda darnos ese apoyo, esa fuerza. Y cada persona necesitamos exteriorizar. Justamente eso también lo que estábamos mencionando hace rato con respecto a la esposa. Va con el esposo, le cuenta algo y como que cierra. Entonces, cuando uno va en busca de un profesional, es justamente, digamos, con ese afán de poder, quiero o me gustaría que alguien me escuche, necesito exteriorizar, no ser juzgado. Okay. Pero sí necesito que alguien me escuche, necesito exteriorizar, porque eso necesitamos todos, exteriorizar. Necesitamos que alguien nos escuche, que algunos, por ejemplo, que alguien nos entienda, ¿verdad? Y poder realmente llegar a una autorreflexión, que es muy importante, a la luz del Espíritu Santo, lograr esa autorreflexión y poder estar, digamos, en paz con uno mismo, porque a veces esa falsa autoestima, porque yo ocupo este sitio, yo por ser profesional, guau, que no me voy a quebrar, guau, que yo soy la súper poderosa. No, también me quiebro, también tengo mis momentos, también necesito que los demás me escuchen, ¿verdad? No puedo yo de repente decir, no, a mí todo lo bueno porque yo domino. No, yo no domino nada. Sí. Entonces, porque cada área de mi vida es diferente y cada área de vida que tenemos nos exige estar atentos, a estar cuidando. ¿Qué pasa con los adolescentes, por ejemplo? Porque muchas veces encontramos algunos chicos que muestran así sus fotos, ¿verdad? O de repente, ¿qué es lo que pasa en esos momentos? Hoy en día, los chicos necesitan afirmación. Cuanto más me gusta y uno busca, va probando. Bueno, yo me voy a poner, no sé, un kepis y bueno, y me voy a tomar de esta manera la foto y voy a publicar. O si no, voy a ponerme una camisilla que se me vea el torso, bueno, ¿por qué? Porque está necesitando, ¿verdad? Porque lastimosamente eso es lo que, la presión
La sociedad. Sí, las redes, la presión social, los entornos, digamos, el entorno de los compañeritos necesita. ¿Y cuántos son los jóvenes que de repente pueden caer en una autoestima bastante baja, por así decirlo, y eso le conduce a una depresión, quizás leve, pero depresión? ¿Por qué? Porque no tiene me gustas en cantidad. Porque uno necesita esa afirmación, pero es una afirmación errónea, equivocada. Pero ¿cómo hacemos si los compañeritos, si la sociedad, eso es lo que nos enseña? Pero en el caso, claro, no solamente los jóvenes, también. Porque está la persona adulta que luchamos también nosotros con eso. También, sí. Publicamos algo y bueno, nos sentimos mal de repente porque, qué sé yo, fulano tiene más, o claro, los jóvenes es más latente quizás, pero yo también pienso a veces, si nadie lo me quiere porque nadie lo le da me gusta. Entonces, bueno, el adulto lucha también con eso, por esa afirmación que necesita, ¿verdad? Qué importante, fíjese, señor, hermano, hermana, señora, lo que estamos hablando hoy. Muy pocas veces hablamos de este tema y qué importante, quiero rescatar, Magdalena, lo que dijiste, darnos la oportunidad de decir, no soy frágil, me equivoqué. Yo mismo como adulto, inclusive como líder espiritual, un pastor, decir, me equivoqué. ¿Sí? Eso forma parte de fortalecer nuestra autoestima, ¿verdad? Fortalecer, y que cada situación en crisis o que vemos nosotros tipo como una falla o yo me equivoqué, eso es una gran oportunidad del cual yo tengo que sacar un aprendizaje. ¿Qué me enseñó esta situación? O sea, que verlo de manera... la persona que tiende a ser muy perfeccionista sufren muchísimo. No se permiten, por ejemplo, no se permiten equivocarse, no buscan la excelencia, buscan lo que es el ser perfeccionista en todo. Y por eso justamente cuando hay un exceso, por decirlo, de autoestima, lleva a esa situación, lleva, por ejemplo, a publicar, ¿verdad?, ciertas fotos o lo que sea, y busca una competencia. Y eso es siempre riesgoso porque nadie necesita la aprobación o la desaprobación de los demás. Yo necesito estar bien conmigo misma, yo tengo que tratarme, porque hay veces en la vida que no vamos a encontrar y no por eso somos menos. No, de ninguna manera no somos menos. Si invirtiéramos en nuestro tiempo, en nuestros recursos y todo el esfuerzo para buscar la aprobación de los demás, en buscar, en base a lo que dijiste, nuestra propia aprobación, yo creo que seríamos más sanos. Emocionalmente. Sí. Creo que hay algo, ¿sí? ¿Tenés? Sí. Vamos a ver qué dicen por ahí, por redes. Sí, por ejemplo, Lourdes está preguntando, dice, ¿qué podemos hacer en el día a día para poder mejorar nuestra autoestima? Diali pregunta y dice, ¿cuáles son las posibles causas de la autoestima baja en una persona? Y había otra pregunta por ahí de Paola, decía ella, si la autoestima baja puede llevar también al consumo de drogas. Bueno, son 3 preguntas, vamos a ir despacito. Sí, hay más, pero me quedo ahí mientras tanto. Bueno, el primero decía cómo construir día a día, ¿verdad? Lourdes decía, gracias Lourdes por tu pregunta. Para poder mejorar. Para poder mejorar. Sí. Qué buena esa pregunta. Excelente la pregunta. Uno tiene que llegar a lo que es esa autoevaluación, ¿verdad? Yo como persona tengo habilidades, tengo mis capacidades, pero también tengo mis lados, mis debilidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En primer lugar, yo tengo que permitirme de que ese lado negativo que voy a estar dispuesta a poder trabajar. Porque no es la cuestión de que me quedo nomás con esa baja autoestima, no, yo tengo que. Hay cosas que
que nos limitan. Por ejemplo, una persona que está de repente con exceso de peso, quiere bajar de peso. Bueno, tranquilo, es cuestión de bajar, proponerse. Pero hay una persona de repente que es muy alta y quiere bajar más, o sea, es imposible. Sí. O sea, que tiene que ser acorde. ¿Cómo trabajar yo mi autoestima? Pero primero tenemos que identificar y tener ciertos indicadores y trabajar. Bueno, esto yo sí puedo. Por ejemplo, hace mucho que no estoy estudiando, hace mucho que no estoy capacitándome. Bueno, voy a proponerme, voy a mirarme desde otro punto de vista. O si veo que es el aspecto físico o irse, bueno, voy a ocuparme de esto, voy a tratar esto. Y tratar en lo posible de ir acrecentando, de a poquito, no mucho, pero de a poquito uno tiene que ir viendo qué aspecto es lo que quiere mejorar y lograr con pasos así bien definidos y bien, que sea, digamos, progresivo por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Puede? Claro que sí, uno puede. Y tiene que uno encontrarse con uno mismo, hallarse con uno mismo. Uno tiene que hallarse, uno tiene que trabajar ese yo y no hacerle callar, digamos, a esa voz interna que muchas veces nos echa culpa y nos juzga, porque eso a veces no nos permite mirarnos con ojos de amor, con ojos de poder, yo sí puedo. Esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero no metas así altas, elevadas, no. Hay casos que no se pueden. Ser realista, como decía, no puedo, pues yo, si soy muy alta, no puedo yo hacer ciertas cosas. Aceptar y ver otro aspecto de mi vida. Por eso es que proyectamos o nos ocupamos mucho en lo externo, es decir, invertir, es como dijiste nomás eso, y no nos ocupamos de realmente hallarnos. Me gustó esa expresión que usaste, hallarnos con nosotros mismos. Sí. Porque no es lo externo ni lo que tenemos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, yo no tuve cuando era chico, entonces ahora debe o le compra a su hijo porque sufre de autoestima de niñez. De niñez. Entonces nos ocupamos en lo externo y no nos hallamos con nosotros mismos, sabiendo que eso externo no nos va a dar una felicidad completa. Sí, así mismo. Lo que queremos es solucionar una situación que yo pasé, ese vacío, ese hueco emocional que yo pasé en mi infancia y llenar, pero proyectar, digamos, eso en mi hijo. Y no es así, no es de ninguna manera. No es bueno. No es bueno. El chico tiene que ganarse lo que quiere, el chico tiene que buscar también, tenemos que enseñarle a los chicos que ellos tienen que ganarse ciertas cosas, no es... no, esto porque yo no tuve, esto porque yo... no es así, de ninguna manera. Es más, dice que un buen maestro es cuando el discípulo llega a ser mucho más grande que el maestro, sí, ¿verdad? Entonces, ese hijo tenemos que ayudarle a decirle, hijo, yo quiero que seas grande, o yo anhelo, o yo te bendigo, que vos seas mejor que papá, ¿verdad? Mejor que papá, mejor que mamá, ¿verdad? Entonces que eso ellos vean realmente y no llenarle de cosas materiales, no, sino algo intelectual, algo dentro. Yo llegué hasta aquí o estoy mejorando, voy a seguir mejorando, pero tengo muchas falencias, pero vos, hijo, sí tenés que ser. Es una afirmación. Afirmación. Qué bueno. Sí. Bueno, espero que hayamos respondido a Lourdes. La otra pregunta, ¿nos recordás por favor? Sí, es Diali que justamente decía, ¿cuáles son las posibles causas de la autoestima baja en una persona? Sí, el no sentirse afirmado, no sentirse, o sea que nunca alguien le afirmó, nunca alguien le validó, y por sobre todas las cosas tiene ciertas creencias erróneas. A mí luego me salen mal las cosas. A mí luego no me resulta, no sé por qué. No me resulta... Todo me sale mal.
todo me sale mal. Okay. Trato, me voy aquí, me voy allá, porque hay un pensamiento que hay que tener en cuenta que no todos los pensamientos son verdades. Hay pensamientos muy erróneos, hay pensamientos, o sea que el tema está en uno. ¿Qué tipo de emoción, qué tipo de sentimientos me genera esta situación? Esto que está fuera, esto de manera externa, ¿qué está haciendo con mis emociones? ¿Cómo yo estoy pasando esto? Y todos, yo creo que no hay ninguna persona en este mundo que no haya pasado, digamos, por situaciones de quizás maltrato verbal o maltrato físico. Yo creo que todos de alguna manera lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Entonces, esas son las secuelas que diríamos, pero vuelvo a reiterar esto, uno tiene que ir trabajando, tener en cuenta de que hay algo bueno en esa persona. También estuve leyendo acerca de una lectura, digamos, acerca de una historia de una ancianita. Dice que esta ancianita ya apenas se levantaba y tenía un lindo jardín en la casa. Y en este caso va la persona, el vecino, y le dice: fulana, qué lindo es tu jardín, pero es hermoso, mira. Y sí, dice, la señora está en depresión. Y sí, le dice, lo que pasa es que esto mi mamá, mi abuela le enseñó, y algo por herencia que nosotros, de generación en generación, y esto es lo que yo tengo, son mis jardines. Y bueno, le dice, ¿y nunca te atreviste a salir de la casa a tu vecino? No, yo acá, bueno, todo en depresión. Entonces le dice la otra persona, le dice la que va de visita, ¿y por qué no salís? ¿Cuánto? Acá veo que hay una iglesia. ¿Y acaso ahí no hay casamiento, no hay bautismo, no hay esto? No hay? ¿Y por qué no llevas ahí tus flores? ¿Por qué no haces algo? Porque ella no salía más de la casa. Bueno, empezó a hacer eso. Pasó un tiempo y dice, sale un artículo, dice, lástima, falleció la señora de los jardines y de los que dio vida. Después de mucho tiempo se enteró. ¿Y quién era? Y era esa persona. Entonces, tenemos que salir de ese círculo vicioso, donde nos vemos pobrecitos, donde nos vemos, sí, yo entiendo que es doloroso, yo entiendo que hay situaciones que nos puede frenar y inclusive llevarnos para atrás, pero ¿cuál es el legado que queremos dejar? Tenemos que dejar un legado y esa es nuestra misión. Ya lo que pasó y Dios mismo en su palabra dice, ¿verdad?, que eso ya no tiene mucho valor, sino el que está en Cristo es criatura nueva. Entonces empezar a hallarse, a encontrarse y eso que fue negativo ya sacar de uno mismo. Excelente. Creo que había una tercera para no dejar, porque mencionaste tres preguntas. Sí, la otra decía si la baja autoestima también lleva al consumo de drogas. Era la pregunta. Sí. Podría ser justamente ahí lo que estábamos mencionando, ¿verdad? La vulnerabilidad, ¿verdad? Quizás una persona quizás no tenga la intención así, tipo, bueno, voy a ir y voy a probar esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Son situaciones donde hay personas que están buscando la manera de poder engancharle y poder hacerle parte de esa desgracia, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos detectan también, las personas detectan cuando una persona está con un bajón, porque hay que tener en cuenta que también la baja autoestima produce mucha inseguridad, produce un bajón, lo que llamaríamos depresión, ansiedad, complejo, inseguridad. Uno no se siente confiado ni en uno mismo. Entonces sí, porque siempre hay grupos, digamos, que lastimosamente están pendientes ahí. Entonces va como que con la intención o por la famosa yunta, liga, prueba y sí, bien podría ser también, sí.
Puede ser un foco. Sí. ¿Hay otra más? Sí, porque estamos hacia la parte final, pero ¿hay una más? Sí, Luz justamente decía hace rato cuando estaban mencionando el tema de compartir en las redes sociales las fotos y todas esas cuestiones, ella decía, en mi caso no me gusta mucho publicar lo que vivo en las redes sociales. ¿Eso habla de mi autoestima? El hecho que no le guste, y es relativo, ¿verdad? Si es que uno no tiene así un propósito si ella va a estar atenta a los me gusta, Está pendiente, así. está pendiente, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Pero si es que a uno ni mira, ni responde, no hay nada. Pero el tema está cuando uno entra en esa situación de volverse un poco obsesionada y estar pendiente de cuántos, ¿verdad? Y ahí sí. Ahí ya es un problema. Sí, ya es un problema ahí. Sí. Ya. Ella justo preguntaba en caso de que no le guste publicar, si está relacionado a la autoestima, y creo que fue respondida de que no, no tendría que ser necesariamente un problema de autoestima, de que yo autoestima, cuide mi privacidad, ¿verdad? Claro. No, estamos hablando en el otro sentido que mucho se ve hoy en día, ¿verdad? Y bueno, es un tema muy interesante, aprendemos mucho aquí en Más Vida. Hoy un tema muy desafiante, permea esta cuestión en los niños, la familia, el adolescente, que hoy en día por la sociedad, mencionaste hace rato, que empuja, parece, hacia eso, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos hijos adolescentes y nos asombramos muchas veces cómo la sociedad... Sí. A veces, ¿te acordás, Magdalena, que usábamos el ejemplo de las máscaras, verdad? Es una autoestima falsa. ¿Por qué? Porque siempre recuerdo de joven una música que quítate la máscara, decía, ¿verdad? Y llega a casa, se saca la máscara y es la persona que vos dijiste, deprimida, temerosa. Sí. Pero cuando va a salir se pone una máscara. La sociedad hoy en día sufre de esto, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que estas cuestiones que vos estás mencionando, que hoy hemos compartido, hay mucho más. Sí. Mucho más que se puede hablar de este tema. Pero para ir redondeando un poco la idea, ¿qué debería considerar la persona, todos nosotros, incluyéndome vos, yo, en cuanto a autoestima se refiere? Desde la perspectiva del ser. Y luego queremos darle una aplicación, como cada jueves también, cada edición espiritual, pero desde tu óptica como profesional, consejos prácticos, ¿qué deberíamos considerar para una sana autoestima? Bueno, para tener en cuenta nuestra buena autoestima, tenemos que siempre estar reevaluándonos, reflexionando acerca de nosotros mismos. Siempre es importante tener en cuenta de que va a haber ciertas voces internas, como hace rato lo mencioné. Entonces, en lo posible, no hagamos caso si es algo negativo. Siempre hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Dios nos bendice con un nuevo día, que nosotros tenemos que, en primer lugar, aceptarnos. Nosotros somos los que tenemos que validarnos, no estar pendiente a veces de las cosas externas, sino más bien esa relación personal con Dios. Y tratar en la intimidad con Dios, bueno, realmente hoy cómo me siento, realmente hoy cuáles son los desafíos, pero que uno no está solo ni sola, sino que realmente está ese Dios que está guiándonos y que Él es el que nos afirma, y estar pendiente realmente de que Él es el que nos valida día a día. Por algo nos permite tener un día más. Ahora, también es importante tener en cuenta las circunstancias, lo que me acontece a mí es cosa, yo no puedo tomar dominio sobre eso. Imposible de tener un dominio acerca. Cada día tiene
sus propias, en la palabra de Dios dice que cada día trae consigo sus propios afanes. Imposible de poder dominar o controlar. Entonces, el tema es qué es lo que acontece en mí. ¿Por qué yo permito que mis emociones sufran? ¿Por qué yo permito de reaccionar ante una situación y no responder a una situación? O sea que tenemos que hacer esa pregunta a la luz del Espíritu Santo, pero tenemos que plantearnos, hallarnos, encontrarnos, y yo creo que esa es la mejor receta que podemos hacer, y sentirnos renovados o renovadas cada día para tener en cuenta, digamos, nuestra autoestima. Porque hay que tener en cuenta, ese yo no viene a veces de algo bueno. Bueno, sí. Sí, quizás la persona, estoy pensando quizás que está viendo hoy o en algún momento y se siente identificada o se siente identificado por su pasado, ¿verdad? Y está enfermo o enferma emocionalmente. Emocionalmente, sí. En cuanto a su autoestima. Quizás eso está proyectando en sus hijos. Sí. Me gustó mucho lo que dijiste, inclusive en su generación, porque si no corta ahora, eso va a ir, dice como Sí. la palabra misma dice, ¿verdad? De la valoración de uno mismo y lo que la licenciada Magdalena nos estaba diciendo también a los demás. A los demás, Porque son dos vías, sí. entiendo, ¿verdad? Sí. Constantemente Sí. tenemos que hacer eso. Tal cual, así A mismo. mis hijos, a mi cónyuge, a los demás, de repente, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría el tema si, no sé, quiero hacer casi como un docente, darle una tarea Sí. a los amigos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer mañana o hoy, antes de acostarnos? ¿Qué podemos hacer para hallarnos hallarme conmigo mismo y hallarle a otro también, diría yo? Perfecto. Bueno, ver un poquito hoy, el día de hoy, cómo fue tu autoestima en cuanto a lo bueno o en cuanto a aquello que no gustó tanto. El día de hoy. De hoy. Ok. Bueno, entonces, si te ves como un todo, si uno se ve como un todo, perfecto, funciona, porque no podemos, tenemos que reconocer que no podemos con todo. Hay cosas que seguramente, por más que quisiste, de repente, bueno, entrar a la cocina hoy, bueno, no lograste. Quisiste, quizás hubo una intención, pero te frustraste, no pudiste entrar. O no sé, de repente hacer algo, o visitarle a alguien, hacer una visita, no lograste. Entonces uno como que se siente así decaído. No, ahí está. Uno tiene que reconocer, hay cosas que no puedo y no puedo, hay cosas que no están a mi alcance y no está. No por eso soy malo, no por eso voy a sentir un bajón y ya me quedo triste. Y eso con respecto a uno mismo. Sí, el verse como un todo, eso es el objetivo de tener buena autoestima. A lo mejor en el trabajo hoy no logró la venta, no sé, y permítase un poco, bueno, no se logró y quebrarse, y bueno, mañana vendrá, voy a poner más garra, no sé, más motivado. Bueno, y con respecto a los hijos, ¿verdad? Ver qué es lo que es, porque sí hay, así como mencioné, a veces miramos las calificaciones, algo negativo, ¿por qué rompiste esto? ¿Por qué no arreglaste? No, seguro hay cosas que hicieron bien, segurísimo. O sea, la noche, el hecho de esperarle a papá y a mamá, hijo, qué bueno, me estás esperando, hijo, te felicito, hijo, te amo, hijo, te bendigo. Expresarle ese amor que también ayuda, en gran manera, pero ayuda. Pero el hecho de no luego estar calladito nomás, hay que dar ese abrazo, hay que dar esas palabras de aliento, por lo menos un te quiero, hijo, te bendigo, hijo, por lo menos eso. Y tenemos como tarea y mucho.
No sé, me mirás y no entiendo el código, ¿verdad? Así que vamos a ver qué me dicen de producción. Bueno, rapidito, no quiero nomás dejar pasar el caso de Graciela, por ejemplo, que ella mencionó que le encanta poder escucharle a la licenciada porque justamente ella sufre de autoestima baja, estaba mencionando. Y Tana, que felicita también por el programa. Y hay una preguntita que entró recién de Cirila, que ella pregunta y dice si ser tímida tiene que ver con baja autoestima. Ya. Sí. Ok. Depende. 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 Hay ciertos tipos de personalidad, ciertos tipos de temperamentos, ¿verdad? Que uno ahí puede hacerse o mandar a hacer o aplicarse un test y ahí va a salir. A veces uno tiene es introvertida, que uno no tiene que ¿Es sentirse... melancólico? Más o menos Más como o menos. El melancólico, ¿verdad? Sí. El melancólico, el flemático de repente está medio aislado. Que le cuesta... Pero, sí. Es decir, por ejemplo, si es que ella manda hacerse una evaluación y salir de esas dudas, okay. Podría hacer eso. Y la otra opción es que sí. A veces cuando fuimos muy castigados, el hecho de que no te dieron, por ejemplo, la oportunidad de poder expresar, poder hablar, sí. O fallar. Podría, sí. Entonces uno ya queda con esa situación, porque uno asocia la situación. No, acá hay mucha gente, muchas personas, entonces mejor nomás no comprometerme, ¿verdad? Pero hay casos que sí y hay casos que no. Tiene mucho que ver con el temperamento. Sería bueno que consulte, ¿verdad? Se Sería haga el excelente, test, sí. Porque hay gente que, como yo, por ejemplo, soy muy introvertido, ¿verdad? Me cuesta hablar en público, ¿verdad? Aunque la gente diga... Sí, como vos decís, a veces en la clase el que no quiere levantar la mano, el que se sonroja, y eso muchas veces es por una cuestión de como dijiste, temperamento, pero por otro lado, el temor a muchas veces porque alguien nos señaló cuando nos equivocamos, entonces en vez de afirmarnos, produjeron algo interno. Hay muchas personas que son excelentes profesionales, hay muchas personas que son excelentes, quizás como mamá o como... Pero, por ejemplo, como estudiante o como va en un curso y es medio timidito. ¿Por qué? Porque están asociando una situación donde fue criticado, fue burlado, entonces no puede levantar la mano porque ¿qué va a pensar de mí el profesor? ¿O qué va a pensar de mí los compañeros? Y mira si se vuelven a reír de mí. Entonces, está ahí, ¿verdad? Entonces hay un miedo, hay un temor. Entonces ese temor y ese miedo como que lo paraliza a uno y eso uno tiene que ir quebrando, pero tiene que identificar. Por eso es importante, vuelvo a reiterar, tener buena autoestima no significa que yo sea buena en todo, ni significa que yo sea mala en todo, sino tiene que haber ambos y trabajar lo que no me gusta de mi aspecto negativo, de mi actitud. Tengo que trabajar eso y volverlo positivo. La palabra clave es tengo que trabajar, hay que trabajar todos. Sí. Y en tal sentido también abrimos esta oportunidad para que las personas que quieran ser ayudadas en este tema, conocerse, conocer más de este tema, quizás tu inseguridad, inclusive como el caso que dijiste, un profesional y que está luchando hace años con este tema, busque ayuda. Aquí puede consultar con la licenciada Magdalena, ella como siempre, muy atenta, va a guiarte a poder reconocer, ubicarse un poco uno, ¿verdad? El pasado, ver de repente, y eso te va a ayudar mucho. Pero por de pronto la tarea para esta noche, definir este punto y empezar también con tus hijos, con tu cónyuge, afirmar, validar. Eso va a ser muy importante. Qué lindo en una casa cuando en sus integrantes fomentamos esto, Magdalena, ¿verdad? Sería muy diferente. Uno dice, no, pero en mi casa, mi papá nunca me dijo, a veces yo escucho, me dice, mi papá nunca me dijo te amo, a veces una afirmación, pero eso de ninguna manera puede ser una cuestión para que vos no hagas con tus hijos. Cuesta, a lo mejor no sale así de entrada, pero ahí está lo que estaba diciendo la licenciada, hagámosle el esfuerzo hoy, esta noche de empezar eso,
y empezar a sanar. A sanar por sobre todas las cosas, sí. A sanar. Siempre es importante, ¿verdad? Recapacitar, el darnos cuenta por sobre todas las cosas de que nunca es tarde, siempre tenemos ese tiempo y deberíamos de darnos ese tiempo y esa oportunidad. Y bien lo habías mencionado también que aquí hay profesionales, está Nancy Montiel, están los otros, ¿verdad? José Carlos también, creo. Sí. Sí, él está también, están otras personas como líderes, ¿verdad? Que están ayudando, entonces estamos acá dispuestos, digamos, a poder ayudar en lo que necesiten. Excelente. Bueno, es un tema muy lindo, espero que la audiencia haya aprovechado. Quiero agradecer al Estudio Jurídico Imperium, ahí que como cada edición también están con nosotros en todo lo que refiere a casos penales, asesoría jurídica integral. Entonces, el número telefónico te paso, si en algún momento requerís el servicio del estudio jurídico, es el 0982-220-021. Agradecemos al hermano Johnny Romberg también por ello, y al Estudio Jurídico Imperium. También a la librería Oasis, gracias Luz por apoyar también Más Vida. Francisco Paredes, número 141, casi Acceso Sur, en Villa Lisa. Teléfono, el celular, 0986-178-707. No te olvides los libros, vamos a compartirlo, ¿verdad, Sammy? ¿Verdad? Vamos a compartir ahí en las redes sociales y preguntar por los materiales en librería Oasis. Te lo llevan a la casa, a la oficina, entonces empezá a investigar y empezá a cultivar esto en tu vida. También queremos saludar especialmente, está de cumpleaños la hermana, una querida Estelita. Yo sé que ella está ahí atenta, con la tortita seguramente, así que le enviamos un cordial saludo, ¿verdad, Magdalena? Sí, Estelita, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Mucho te bendecimos, campeona. Ahí está, gracias Estelita también. Vamos a aprovechar este tiempo. Cerramos esta edición de hoy de Más Vida. Gracias, Magdalena, por ayudarnos. Gracias por... Gracias a ustedes. Y está abierta la posibilidad. Si tenés preguntas, consultas o querés contactar con la licenciada, escribinos al número de la iglesia, 0981-91. Ahí ya me fui a otro número. Ahí ya tienen en pantalla. Sí, ya tienen, ahí tienen en pantalla. 91-806-000. Ahí Nicole les va a atender con toda la predisposición para guiarles y también de esa manera conectarles con la licenciada. Puede ser con Magdalena o la licenciada Nancy Montiel. Producción, está todo dicho. Gracias Samuel Mencia, a Augusto también, a la pastora Ada que están con nosotros hoy. Y si Dios permite, en 15 días estaremos para otra edición de Más Vida. Que Dios te bendiga.